En el momento económico, Mónica Muñoz Nájar está con nosotros, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, y ella nos va a hacer una evaluación de la economía venezolana en un contexto de crisis política y social, ¿no? Abarcamos un periodo de 25 años, del año 2000 hasta la actualidad. Mónica, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Mónica. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Carlos, Joana, queridos oyentes y televidentes de RPP. Así es, vamos a comentar un poco la evolución de la economía venezolana porque hay mucho que decir, que contar y que aprender también de lo que ha pasado en este país vecino. Y en principio lo que tenemos que reconocer es que Venezuela, de haber empezado el siglo XX como una de las economías más pobres de América Latina, en los 70 llegó a ser el país más rico de la región, y eso se debía básicamente a los ingresos que recibía por petróleo. Alrededor de 1910 empezaron a explotar los yacimientos petroleros y en el 70 ya Venezuela era la economía más rica. Y ver qué ha pasado desde ese momento hasta el año actual nos da un entendimiento de cómo malas políticas económicas realmente pueden dañar muchísimo a un país. Ahí han habido distintos problemas políticos también, pero nos vamos a centrar en el tema económico. Entre el 78 y el 2001, la economía tuvo un montón de problemas porque el precio del petróleo empezó a descender, y eso significó que la capacidad productiva del país se vio muy afectada. En ese contexto es que entra también Hugo Chávez como gobernante del país. Y ahí coincidió la llegada de Chávez con una nueva ola de precios del petróleo que estaban creciendo muchísimo. Y aprovechó en ese momento el gobierno de Chávez para introducir una serie de políticas de subsidios y de apoyos estatales y de nacionalización de distintas empresas, de distintas industrias, que a la larga, en los primeros años, tuvo un efecto positivo porque los precios del petróleo seguían subiendo y subiendo, pero a la larga fueron ahuyentando la inversión privada. A esto se suma que también en algún momento se fijó el tipo de cambio y por lo tanto también la economía empezó a desestabilizarse. Después de la crisis financiera del 2009, todos por ahí recordaremos que Venezuela y otros países que dependían mucho de precios de materias primas se vieron muy afectada, básicamente porque el precio del petróleo de más de $100 que estaba, llegó a estar $130 el barril, cayó a $50 el barril. Es como que cayó a la mitad todos los ingresos más importantes del país. Y en ese momento es que también empieza la transición a Nicolás Maduro. Y por ahí es que empezaron algunas políticas que Perú ya vivió en cierta medida en los años 80, que como la inflación empezó a crecer porque la economía ya no tenía dinero, se empezó a imprimir dinero. La ¿sí? famosa Como maquinita. no tenía dinero para pagar la deuda, exacto, Claro. empezó a imprimir dinero, maquinita, y la mejor idea que se le ocurrió al gobierno de Maduro fue: vamos a controlar los precios, que también aquí lo hicimos y tuvo resultados catastróficos. Claro, Es así la como la perdón, inflación, llega casi al así es. 60%. Correcto, ¿no? En Venezuela han llegado a 1.000.000% de inflación en el 2018, y sin duda la pobreza se disparó. Se estima, no hay estimaciones oficiales, pero se estima que más de la mitad de la población está en pobreza, incluso extrema. O sea, estamos hablando aquí de una situación bastante crítica para la población, y eso ha sido lo que generó la presión a la gran migración de venezolanos a países vecinos, sobre todo Colombia y Perú, que somos los dos países que más migrantes de Venezuela hemos recibido en estos años. La economía se ha empezado a estabilizar un poco después de la pandemia. Han habido algunas reformas económicas, se han liberado algunos precios, se ha estabilizado el tipo de cambio, y también ha empezado estas ayudas por el incremento del precio del petróleo, que ayudan a que el gobierno se estabilice. Pero básicamente toda la industria se concentró en petróleo, se destruyeron otras industrias que tenía Venezuela, y a consecuencia de esto es que la economía es muy, muy dependiente de lo que pasa con el petróleo y de una relación de apoyo con otros países, ¿no? Da materias primas, da petróleo a cambio de apoyo para que pueda sobrevivir la economía. Sí, Carlos.
Y en concreto, Mónica, ya para terminar, ¿cuál es el impacto en la población, en este caso venezolana, cuando tenemos un gobierno como el de Maduro que no respeta la democracia? Sí, hay además una serie de consecuencias. Aquí hemos hablado de economía dura, pero también hay consecuencias políticas, hay consecuencias institucionales. En general, esto lo que hace es condena al país y por lo tanto a la población a que siga dependiendo de un régimen en el cual no se permite la igualdad de condiciones para poner negocios, para poder desarrollar la economía. Y eso a la larga lo que genera es esta concentración en lo que el Estado apruebe, es un Estado autoritario y la población no puede desarrollarse libremente. En general, además, también ha generado lo que ya mencionamos, de pobreza y mayor desigualdad. Tiene la mayor desigualdad de toda América Latina, Venezuela. De nuevo, los datos oficiales no son muy confiables y hay distintas estimaciones de otras entidades, pero se estima que tienen la mayor desigualdad de la región. Y muy breve además, con un nivel Mónica, alto de pobreza. Sí, las perspectivas a largo plazo, y recuerdo, por ejemplo, lo que he venido escuchando ayer, yo les contaba más temprano que en mi ruta me había detenido porque tenía que pasar por ahí en la embajada, en los exteriores de la Embajada de Venezuela, y muchos venezolanos con la expectativa de regresar, y decían, bueno, por lo menos, algo que me llamó mucho la atención, y decía, por lo menos desde la última vez que fui, ya hay alimentos, las bodegas ya están llenas, pero hay que ir con una buena y fuerte cantidad de dólares. Nosotros esperamos volver para sacar a nuestro país adelante. Entonces, un poco, ¿cuál sería la perspectiva a largo plazo? Sí, ahí lo que va a depender mucho de qué políticas económicas tome Nicolás Maduro y el contexto de qué otras industrias aparte de petróleo se puedan ir desarrollando. Pero una ventaja importante que tiene Venezuela, que no la ha perdido aún, es que su población es de las más educadas de América Latina. En mucha cantidad de población tiene estudios superiores, estudios universitarios, y por lo tanto ese capital humano puede hacer que resurja si es que se implementan las medidas adecuadas. Las proyecciones entonces de largo plazo dependen muchísimo de los nuevos movimientos económicos que implementa el régimen, y sin duda, si es que continúa con los controles y el petróleo, la dependencia extrema del petróleo, entonces lamentablemente la situación tampoco es que pueda mejorar mucho. Así que vamos a ver qué pasa con este país que también evidentemente afecta al bienestar de tantas millones de personas venezolanas en Venezuela y en Perú. Carlos, Joana. Muy bien, Mónica Muñoz Nájar, muchas gracias por este análisis de la evolución de la economía venezolana en los últimos 25 años. 6:47 de la mañana.